Hola, muy buenas. Soy Manuel Sánchez, trabajo en Bureau Veritas Business School en el área de calidad y soy el encargado de daros este webinar de mi área. En primer lugar, daros la bienvenida y bueno, mostrar mi agradecimiento por el interés y vuestra participación en este tipo de clases. ¿De acuerdo? Bueno, hoy vamos a dar un webinar titulado ANFE, Análisis Modal de Fallos y Efectos, una herramienta utilizada en la gestión de los sistemas de gestión de la calidad. Espero que sea de vuestro interés y pasamos pues a presentar esta clase, ¿de acuerdo? Bien. En esta presentación del análisis modal de fallos y efectos pretendemos que adquiráis las competencias que podéis ver en esta presentación. Esto es exponer la metodología en sí e intentar desarrollarla, intentar aplicar esta metodología. Para ello desarrollamos la presentación, el seminario, en base al índice que tenéis en esta presentación. En un primer momento trataremos de contextualizar esta herramienta, un poco cómo nació, dónde nació, una evolución o una pequeña y breve introducción histórica. Trataremos de exponer el porqué de esta herramienta, cuáles son sus razones, cuál es su potencialidad o fundamento de desarrollar esta herramienta en nuestras organizaciones. Y por último, para finalizar nuestro índice y nuestra presentación, trataremos de meternos de lleno en aplicar esta metodología. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues pasamos ya a intentar, como habíamos comentado, contextualizar un poco esta herramienta, intentar ver un poco esa evolución histórica que ha seguido la herramienta en sí. Digamos en un primer momento que esta metodología, ANFE, nace en Estados Unidos en la década de los 60 y nace en la industria aeroespacial militar. Posteriormente tiene una rápida aplicación al sector automovilístico, un sector, como muchos sabéis, muy controlado, muy estandarizado y con unos estrictos estándares de cara a la calidad de su producto. Compañías como Ford rápidamente introducen esta metodología en su gestión. Eso le hace que poco a poco se vaya generalizando su aplicación al resto de la industria hasta llegar a los tiempos actuales en los que el ANFE es una herramienta extendida y generalizada no solo en la industria de realización de productos, sino también en la industria de prestación de servicios, donde bueno, se ha visto ya recientemente que tiene un gran potencial, una gran aplicabilidad. ¿De acuerdo? Bien, tratando de explicar los motivos que llevan a desarrollar esta metodología, podemos situar la ANFE el ANFE como una metodología con un gran potencial de cara a detectar posibles fallos, a prever la incidencia de esos posibles fallos, con lo cual nos está dando la posibilidad de prevenir de cara a un producto final el hecho de que aparezcan esos fallos y lleguen al cliente. Por lo tanto, estamos hablando de implementar en nuestra fase de diseño una herramienta que me pueda prevenir los fallos que puedan tener luego en la realización posterior de un producto final o servicio final. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el ANFE a la vez constituye un estudio sistemático de esos posibles fallos, de sus efectos y de sus causas. Es, en definitiva, una herramienta para eliminar esas causas y la determinación de posibles acciones correctivas y acciones preventivas. De esta forma podemos intentar resumir esta potencialidad o estas razones de aplicación del ANFE diciendo ciertamente que el ANFE constituye el aportar en esa fase de papel medidas correctoras para que luego no se vean determinadas esos posibles fallos en una fase ya más práctica, más de realización de producto, más de prestación de servicio. De forma que estamos, algo muy práctico para las empresas, que es el ahorro de los costes derivados de un posible fallo que se va a trasladar desde una fase de diseño a una fase de realización. Por lo tanto, en esa fase de diseño el ANFE constituye una potente herramienta de cara a prevenir posibles fallos que luego se traduzcan o que luego se puedan vislumbrar en la prestación de ese servicio, en la realización de ese producto que llega al cliente. Bien,
entendido un poco esa pequeña evolución histórica, esa contextualización de la que hablábamos al principio, entendida un poco las razones por las que aparece el ANFE y los motivos por los que la hacen una herramienta de gran potencial y gran aplicabilidad a nuestras organizaciones, vamos a tratar de desarrollar una metodología de cara a aplicar el ANFE en nuestras organizaciones. ¿De acuerdo? Bien, en esta presentación exponemos una metodología ANFE basada en 11 puntos. Estos 11 puntos son los que podéis ver ahí y parten desde una definición y selección de un equipo de trabajo, pasando lógicamente por una selección del producto, del servicio, del problema a resolver, y a través de una serie de etapas, como pueden ser la identificación de las operaciones y las funciones, la determinación de esos modos potenciales de fallo, la determinación de los efectos potenciales, de esas causas potenciales del fallo, hasta llegar a un cálculo de un índice de prioridad de riesgo, el cual nos puede ayudar a implementar una serie de acciones correctivas para rebajar el índice de prioridad de riesgo y eliminar esos modos de fallo detectados. ¿De acuerdo? Tratemos pues de pasar a intentar desarrollar esta metodología de trabajo. En un primer bloque, por tratar de acotar un poco más esas etapas, podríamos hablar de una primera etapa en la que hablaríamos de seleccionar un equipo de trabajo, hablaríamos de definir el producto o componente a estudiar y hablaríamos de identificar aquellas funciones u operaciones de nuestro producto, de nuestro servicio, que pueden ser o se pueden ver afectadas por ese potencial modo de fallo. ¿De acuerdo? Un aspecto relacionado con esa selección de un equipo de trabajo, un aspecto importante que considera la ANFE es la consideración de un equipo o de la multidisciplinaridad de un equipo, en cuanto a que el equipo sea capaz de aportar distintas visiones del problema, también de cara a aportar o a intentar llegar a distintas soluciones para ese mismo problema. Bien, hecho este inciso, pasamos a intentar traducir estos pasos en un ejemplo práctico. Digamos que el ejemplo práctico nace de un producto, como puede ser una mesa corriente, en la que, definido ese producto, pasamos a definir una serie de funciones. Podemos definir las funciones de una mesa como apoyar objetos. Las funciones de una mesa se pueden relacionar con las funciones de escribir, de situar y manejar un PC, de decorar, de almacenar documentación. Esta sería una etapa de identificación de las operaciones o funciones de ese producto que hemos seleccionado. Pasaríamos pues a una fase ya propia de determinación de esos modos potenciales de fallo de cara a cada función que hemos seleccionado previamente. Tenemos un producto, la mesa, tenemos una serie de funciones para las que está destinada ese producto y sobre cada función, en este caso la función escribir, podemos determinar una serie de modos de fallo. Para escribir, un modo de fallo sería que la mesa sea inestable. Para escribir, un modo de fallo sería que la mesa tenga algún tipo de rotura. Y para escribir, otro modo de fallo podría ser una superficie rugosa. ¿De acuerdo? El siguiente paso sería determinar los efectos potenciales de cada uno de los fallos que hemos descrito. ¿De acuerdo? En este caso, partiendo de nuevo de ese producto, con esas funciones que hemos descrito, con esos modos que hemos comentado anteriormente, partiríamos para cada modo el desarrollo de un posible efecto. ¿De acuerdo? Así, para un modo de inestabilidad de nuestra mesa, el efecto que tendría en su aplicación, en el receptor o el cliente que hiciera uso de ese producto, sería una incomodidad y una insatisfacción. Para el modo de rotura, el efecto lógicamente sería que tendríamos un producto inservible, sería que tendríamos un riesgo de daños, tendríamos una caída del usuario en caso de que llegara al usuario y una grave insatisfacción de este cliente final. ¿De acuerdo? En el caso de que tengamos un modo de fallo que fuera una superficie rugosa, pues tendríamos como efecto una mala escritura derivada de esa superficie rugosa, una incomodidad y de nuevo una insatisfacción del cliente final en caso de que este producto le haya llegado. ¿Entendido hasta aquí? Bien, pues continuamos entonces.
Hemos planteado nuestro producto, hemos planteado esos posibles modos de fallo, esos efectos de los fallos que hemos seleccionado y tendremos que intentar analizar las causas potenciales de esos fallos. En ese análisis de causa, para cada uno de los efectos que hemos seleccionado, para cada uno de los modos que hemos seleccionado, hemos de determinar esas causas. Así, para la inestabilidad, podríamos seleccionar esas 4 causas que tenemos en esta presentación: mal ajuste de las piezas, medidas imprecisas, mal diseño, mal montaje. Para la rotura, podríamos seleccionar las causas que veis: material defectuoso, de nuevo mal ajuste de las piezas, de nuevo mal diseño, de nuevo un mal montaje. El paso siguiente sería el de tratar de identificar los sistemas de control actuales. ¿Qué medidas, qué sistema están implementadas en la organización en su estado actual de cara a intentar prevenir la ocurrencia de los efectos que hemos visto? Los controles actuales, en la mayoría de los casos podemos ver en esta presentación que no existe ningún control actual, salvo para el caso del diseño, en los que existe un control de validación del diseño y nos puede ayudar a prevenir la ocurrencia de ese fallo. También vemos que para el material defectuoso existe un control visual de ese material de cara a intentar que ese fallo de nuevo ocurra. Bien, pasamos ya a una etapa meramente cuantitativa en la que nuestro objetivo es la determinación de unos índices de evaluación que determina o va a determinar la propia organización y que nos van a ayudar a determinar un índice de prioridad de riesgo para cada uno de los fallos que hemos determinado. Para determinar estos índices de evaluación del riesgo, lo que cada organización tiene que determinar es unos criterios a la hora de cuantificar una serie de factores, como vemos aquí, que son el factor G de gravedad, el factor O de ocurrencia y el factor D, que es el índice de no detección. Esos 3 factores, en base a una serie de criterios que cada organización ha de ir determinando, nos van a ayudar a calcular un coeficiente, que es el IPR, que es el índice de prioridad del riesgo. ¿De acuerdo? Bueno, pasamos a ver un poco cada uno de estos 3 factores. El primer factor G es la gravedad del fallo, y este factor lo que valoraría es la gravedad de ese fallo una vez que ha llegado al cliente. Una forma muy visual de ver este fallo en el cliente es el grado de que ese fallo afecta a la satisfacción del cliente. En la medida de que ese fallo, una vez llegado al cliente, proporciona una grave insatisfacción, más alto tendremos que estimar este índice G. De nuevo lo vemos aquí, crece en función de esa insatisfacción que aparece en el cliente por la degradación de esas prestaciones, por la rapidez de la aparición de la avería o el coste de su reparación. Y aquí podemos ver una tabla donde sería un ejemplo para una organización a la hora de esos criterios de determinación de ese índice G. Así, por ejemplo, un criterio de gravedad de este fallo, de este índice G, sería una puntuación de 1 para aquellos criterios en los que la organización determine que la gravedad es ínfima, siendo esa gravedad en la que el efecto sería imperceptible por el usuario, y le asignaríamos cuantitativamente una puntuación de 1. Por el contrario, podemos ver cómo ese criterio lo consideraríamos como muy elevado, su gravedad, puntuándolo con un 10, en el caso de que ese fallo implique problemas de seguridad o de no conformidad con los reglamentos en vigor. Sería un fallo con una gravedad, como vemos aquí, muy elevada. Pasamos a intentar analizar el índice O de probabilidad de ocurrencia, y sería la probabilidad de que una causa específica se produzca y dé lugar a un fallo. Para reducir este índice lo que conviene es modificar el diseño o mejorar los sistemas de prevención que ya estemos, o control que estemos ya, o que estén ya implementados en nuestras organizaciones. ¿De acuerdo? De nuevo, vemos una posible tabla
que serviría a una organización para definir o cuantificar esos criterios a la hora de evaluar este índice. Así, en esta tabla podemos ver cómo desde un criterio de probabilidad determinada como muy escasa, en la que consideraríamos que el defecto es inexistente ha sido inexistente en el pasado, nunca hemos visto ese defecto, y lo puntuaríamos con un 1, hasta un criterio en el que el índice o la probabilidad de ocurrencia sería muy elevada, el fallo lo hemos visto en nuestra organización muy frecuentemente, y lo puntuaríamos con un 10. Y por último, el último índice, el índice de no detección, que nos indicaría el modo en el que ese error, ese fallo, no se detecta en nuestra organización y al final llega al cliente. Esa probabilidad de que ese error se traduzca en un error en el producto, en el servicio final que estamos trasladando a nuestro cliente. En el ANFE, nos pone en esta presentación, debe estar descrita la forma de detección prevista, que por lo general será alguno de esos sistemas de control utilizados, pero también pueden ser cálculos de ingeniería, ensayos, etc. ¿De acuerdo hasta aquí? Bien. De nuevo, tenemos una tabla que puede ayudarnos a nuestras organizaciones a cuantificar esos criterios que hemos determinado. Así, podríamos determinar con un criterio de una muy escasa probabilidad de que ese efecto llegue a nuestro cliente. Así, el efecto es obvio, resulta muy improbable que no sea detectado, y lo puntuaríamos con una escala de puntuación de 1, y en un índice en el que la probabilidad sería muy elevada, el defecto es muy probable que llegue al cliente, que sería puntuado con un índice de 10. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez hemos definido, hemos cuantificado estos índices, estos factores, perdón, lo que nos tocaría sería determinar ese índice de prioridad del riesgo en base a esos factores para cada una de las causas, cada uno de los modos que hemos determinado. ¿De acuerdo? Nos apoyamos en esta presentación que tenemos. Para cada una de las causas vemos los controles, vemos cómo hemos ya determinado esos índices. Nos centramos, por ejemplo, para el modo de inestabilidad, el efecto que nos puede dar una incomodidad e insatisfacción. La causa puede ser un mal diseño, vemos que hay un control de validación y vemos que la gravedad sería un 7, vemos que el índice de ocurrencia lógicamente es un 1 porque tenemos controles asignados, vemos que el índice de detección es bajo debido a esos controles. Bien, podríamos así pasar ya a determinar ese cálculo del IPR, que no sería otra cosa que realizar la multiplicación de estos tres factores, del factor gravedad, del factor ocurrencia y del factor detección, y a partir de ahí intentar ver la implementación de las medidas correctivas, las medidas preventivas oportunas. ¿De acuerdo? Bien, aquí simplemente tenemos la extrapolación de tres posibles tablas en las que hemos seleccionado tres puntuaciones derivadas de los criterios anteriormente vistos. Pasamos rápido y vemos el ejemplo de tres índices de prioridad de riesgo que podemos haber determinado en base al ejemplo que hayamos tenido. En base a una mesa en la que su función sea la de escribir, en la que uno de sus modos sea la inestabilidad, en la que los efectos sean esa incomodidad, esa insatisfacción, podemos ver cómo una causa que pueda ser el mal ajuste de esas piezas, no tenemos ningún control establecido y derivado de esa situación tenemos un índice del riesgo de 280. ¿De acuerdo? Si hablamos de que la causa sea una medida imprecisa de las patas de esa mesa, nos daría un índice de prioridad del riesgo de 240. Si hablamos de un mal montaje, tampoco tenemos ningún control establecido y nos da un índice de prioridad del riesgo del 245. Para el caso en el que tengamos una causa, el mal diseño de esa mesa, vemos que tenemos un control establecido
el control de validación del diseño y vemos que eso reduce enormemente el índice de prioridad del riesgo. ¿De acuerdo? Definimos como características críticas, siempre que la gravedad sea 9 o 10 y siempre que la frecuencia y la probabilidad de no detección sean superiores a 1, consideramos el fallo como crítico, un fallo sobre el que hay que actuar. ¿De acuerdo? En este caso, podemos tener un índice de riesgo de 8, un índice de detección de 9 en este caso aquí. Bien, a partir de esa detección, de esa determinación de los índices de prioridad de riesgo, las etapas finales serían la determinación o la implementación de las medidas o las acciones correctivas o preventivas adecuadas que nos permitieran una rebaja de ese índice de prioridad del riesgo, a la vez que posteriormente el cálculo de un nuevo índice de prioridad del riesgo. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí ha dado pie mi presentación. Eso es todo de cara a la presentación, al seminario que os debía trasladar de la herramienta ANFE. Cerramos la presentación y bueno, abrimos un espacio para que podáis recapacitar y si tenéis alguna duda o pregunta, a continuación abriremos de nuevo la presentación para que nos las podáis trasladar. ¿De acuerdo? Hasta ahora.